Mi nombre es Hernando Gómez Orduz. Nací en Bucaramanga el 12 de julio de 1935. Cuéntenos un poco de cómo estaba conformada su familia antes. Mi familia estaba conformada por mi papá y mi mamá y éramos 11 hermanos, dos mujeres y 9 hombres. ¿Y su familia actual? Mi familia actual son 5 hijos. La señora murió y algo así como 17 nietos y una bisnieta. Hábleme un poquito de su formación académica previa a la Guerra de Corea. Eh, hice la primaria. En ese tiempo no había tanto asunto de jardines ni kinder, nada. Uno empezaba a estudiar a los 7 años y entraba a un pre-kinder y hacía el kinder y preparatorio, ¿no? En un liceo por ahí cerca de la casa. Y luego, cuando entré al, al bachillerato, entré el primer año al Camilo Torres y después pasé al Mayor del Rosario. Entonces, en el año 52, mmm, al saber que estaban pidiendo voluntarios para enviar a Corea, me presenté voluntario en la oficina de enlace del Batallón Colombia. Lógicamente, pues esto era prácticamente escondida de mis padres y tampoco le comuniqué a ningún hermano ni nada de eso, sino allá el coronel Martín, al presentar yo mis papeles, la tarjeta de identidad y específicamente la tarjeta de identidad, no me quiso aceptar porque era muy joven. Yo no había cumplido los 17 años todavía. Entonces, sin embargo, yo insistí, molesté y molesté, como alrededor de unos 3 días, todos los días estaba ya molestando, hasta que me dijo que fuera por una autorización de mi papá, ¿no? Yo fui a la media hora, estaba ahí con la autorización y me dijo, ¿y esto sí lo firmó su papá? Y le dije, yo le puedo jurar que es así, ¿no? Me dijo, bueno, a mí no me interesa si eso no es la firma de su papá, ¿no? Con esto nos cubrimos nosotros y en caso de algún problema, pues nosotros presentamos esta carta. Y no, yo no veo ningún problema en esa cosa. Y digo, bueno, entonces presente en la escuela de infantería y ya. Así fue la cosa, mi ingreso y entré y estuve alrededor de mes y medio en la escuela de infantería y nos echaron rapidito para Corea. Allá inicialmente todos los otros relevos habían entrado por Pusan. Nosotros entramos por Inchón. Ya se había sucedido la operación de General MacArthur y nosotros no tuvimos ningún problema en el desembarco. Y
Cuando llegamos a tierra, entonces nos dividieron un grupo, los mandaron directamente a la línea, los que supuestamente tenían más tiempo de entrenamiento en la escuela de infantería, y los que éramos muy reclutas nos dejaron haciendo alguna labor que ellos llamaban patrullas de escoba, era barriendo ciertas zonas para capturar infiltrados y supuestos guerrilleros o tipos que estuvieran armados o que no estuvieran uniformados sino de civil y, en fin, ladrones, saqueadores, bueno, toda esa cantidad de gente que deambula por ahí en las zonas recién ocupadas. Entonces, bueno, hice eso y un tiempo, como 20 días o algo así. Luego el batallón salió a la línea y salió a la línea, perdón, a reserva y ahí nos integraron, ¿no? Y nos acomodaron. Entonces a mí me acomodaron como enfermero de combate. ¿De cuándo a cuándo fue su servicio en Corea? En Corea fue de fines de abril del 52 a como agosto, fines de agosto del año 53. Y cuando usted fue incorporado, ¿a qué compañía, a qué pelotón fue incorporado? Nosotros no teníamos pelotón ni compañía fija. A mí me incorporaron al pelotón de sanidad. El pelotón de sanidad era, digamos que, único en las conformaciones de los batallones. Nosotros teníamos el modelo de batallón americano y los batallones americanos no tenían pelotón de sanidad. Los pelotones americanos conformaban los regimientos y una compañía de sanidad le daba servicio al regimiento. O sea que no estaba supeditado al batallón, sino estaba supeditada, la compañía de sanidad estaba supeditada al regimiento. Nosotros, por disposición de los mandos nuestros, crearon el pelotón de sanidad porque consideraron que de pronto por el idioma, por nuestras características, nuestra forma de ser, íbamos a tener problemas con los servicios de sanidad de la compañía, que era una compañía americana. Entonces decidieron crear el pelotón de sanidad. Eso estaba a cargo de 2 médicos y un odontólogo, ¿no? Y tenía los suboficiales, que eran los que nos manejaban a nosotros, los enfermeros de combate. Antes de ir a Corea, ¿usted sabía algo de la guerra? No, había leído mucho, ¿no? Porque yo siempre he sido un buen lector, y siempre me interesó el tema y toda esa cosa, pero no, saber así exactamente de la guerra, no. Algunas cosas que contaban mis padres en Santander respecto a la violencia política y algunas cosas, pero no más. ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando supo que usted se iba para la guerra? Pues quien supo fue mi papá, porque cuando yo fui al gabinete de identificación, que llamaban en ese tiempo, era efectivamente un gabinete de identificación con dactiloscopistas y todo ese parafernalia, que estaba agregado al SIC. En ese tiempo el DAS se llamaba SIC, Servicio de Inteligencia Colonial. Y en el SIC
trabajaba un hermano mío, mayor. Mm, Cuando yo fui a solicitar un certificado de policía que llamaban, que es como decir hoy en día judicial, pasado judicial, eso lo da en un papel sellado así. Bueno, a mí me preguntaron porque era necesario decir que para qué lo estaba solicitando. Entonces yo dije que para ingresar al batallón Colombia y viajar a Corea, porque me estaban exigiendo ese papel allá. Entonces, el tipo que me tomó los datos y entonces vio el nombre mío, Hernando Gómez Ordóñez, y dijo, tiene que ser algo de Eduardo, ¿no? Entonces lo llamó y le dijo, ¿usted tiene un hermano que se llama Hernando? Dijo, sí. Dijo, pues, ¿usted no sabe que él se va a ir para Corea? Dijo, ¿cómo va a ser? No tenía la menor idea. Dijo, sí. Y entonces le mostró el papel. Y, carajo. Entonces llamó a mi papá y le dijo, ¿Y fue ahí cuando le firmó el certificado que usted no, presentó? no, yo lo firmé por él. No, O sea que no, no era no verdadero. era, no era legal. ¿Y cuál fue posteriormente la reacción de su familia cuando se enteró? Bueno, mi papá se preocupó mucho, ¿no? Mm, yo me preocupé más cuando llegué. Al día siguiente tenía que presentarme en la escuela de infantería. Yo llegué, yo salía como si saliera para el colegio y regresaba más o menos a las horas que regresaba al colegio, 4:30, 5 de la tarde. Y yo llegué y encontré a mi papá ahí. Y yo, quién sabe qué pasó. Mi papá siempre llegaba a las 7 de la noche, 7:30. Entonces me dijo que necesitaba hablar conmigo. Entonces nos salimos por ahí a la calle para dar una vuelta y tal. Me dijo, ¿es cierto que usted piensa irse para Corea? Entonces le dije, sí, papá. ¿Por qué? Dijo, no, es que me llamó Eduardo y me comentó la cosa. ¿Y usted sí es consciente de lo que está haciendo? Le dije, pues sí, sí, yo soy consciente. Y usted no sabe el peligro que está corriendo. También estoy consciente de eso. Bueno, ahí conversamos un poco tiempo, ¿no? En muy buenos términos, sin problemas, nada de esa cosa. Y al final me dijo, "Mm, yo podría intervenir ante el ejército y evitar su viaje, porque es que resulta que usted es hijo de familia todavía, más que en ese tiempo la mayoría de edad era los 21, no eran los 18 como ahora, sino los 21 años. Y usted es hijo de familia todavía y yo podría, pero no lo voy a hacer. ¿Y sabe usted por qué no lo voy a hacer? Porque si yo evito su viaje ahora, usted se me pone insoportable aquí en la casa y yo me lo aguanto a usted insoportable 2 o 3 días y a los 3 días me toca darle 2 patadas y sacarlo para la calle y decirle que se vaya. Entonces, si eso va a pasar dentro de 3 días, mejor lo dejamos ir ahora. Nos vamos en sana paz, sin problema, ¿no? Tienes que decirle a su mamá, le dije yo, ese es el problema que se lo voy a dejar a usted porque yo a mi mamá no le voy a decir absolutamente nada. Bueno, ahí veremos a ver cómo le. Y al otro día me levanté a las 4 de la mañana y él estaba despierto, nos despedimos y todas cosas. Y yo me fui. ¿Cuál fue la primera impresión que le causó Corea? ¿Cómo la recuerda el momento en el que llegó? La primera impresión que yo tuve al llegar a Corea fue ver un país
totalmente arruinado, muy pobre. El, el olor característico de Corea en ese tiempo, me va a perdonar, pero era a pescado podrido y a mierda, exactamente a mierda. Ese es el olor característica de Corea. Y la pobreza era una cosa, el arrasamiento de cultivos, de infraestructura, era notorio, era, ¿no? Decía, bueno, pero ¿de qué viven estos tipos y qué venimos a defender nosotros aquí? Era un impacto bravo. Después ya uno se concentra en sus cosas, pues con su batallón, nosotros no teníamos mayor contacto, digamos, con otras unidades, ni con la población civil, ni nada de esa cosa. Entonces nos concentrábamos era a lo nuestro, ¿no? Dentro del batallón, a los entrenamientos y, en fin, toda esa cosa. Y luego en la línea, pues también estábamos juntos, entrábamos a la línea juntos, salíamos juntos. El batallón obraba como una sola unidad. Nosotros no le parábamos bolas a oficiales gringos ni oficiales de ninguna otra nacionalidad. Nosotros no teníamos nada que ver con ellos, ni ellos se dirigían a nosotros. Y si se llegaban a dirigir es como si hablaran con una tapia, porque uno no. En cambio, si un cabo de uno le daba una orden, uno lo obedecía, pero puede ser general, puede ser, pero allá con los de ellos, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sí, entonces, hasta cierto punto nosotros, pues, no había contacto con las otras unidades. Nos veíamos, sí, y sabíamos que unos eran etíopes y que los otros eran tailandeses y que los otros eran gringos, franceses, americanos, en fin, ¿no? Pero ahí nomás, ¿no? De pronto cuando hacíamos unas ceremonias significativas, por ejemplo, de división o de, ¿no? Que llegaba algún personaje, entonces sacaban una delegación del Batallón Colombia para que formara allá al lado de los franceses y al lado de todas las nacionalidades que estaban, pero de resto nosotros éramos independientes, ¿no? Y debido a esa independencia también fue que formaron el pelotón de sanidad, ¿no? Entonces, la primera vez que nos integramos, entonces nos dividieron eh, los, las personas que se viajaban para Colombia, entonces dejaron ciertos huecos, ¿no? Que era necesario llenarlos, ¿no? Entonces a mí me tocó en sanidad, ¿no? Primero preguntaron que si había médicos entre nosotros, no, ninguno. Estudiantes de medicina, no. Enfermeros, tampoco. Alguien que sepa de primeros auxilios, nada. Ah, bueno, voluntarios, nada. Ah, bueno, entonces usted, voluntarios, pasen allá. Yo al principio creí, honestamente, que era hasta un buen chicharrón, ¿no? Al mes estaba completamente arrepentido. Es de los más malos chicharrones que puede uno tener, ¿no? Y estaba pidiendo traslado para auxiliar, y dije, no, usted ya se me queda allá. Y me dejaron. Todo el tiempo que estuve yo allá estuve de enfermero, ¿no? Enfermero de combate. Cuénteme un poco cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia durante la Guerra de Corea, es decir, el vestuario, la comida, las estaciones. Sí, una cosa era vivir uno en las áreas de reserva y otra cosa era vivir en la línea, ¿no? Eh, entonces tenemos que separar esas dos
estadías, digamos, ¿no? En la línea entraba el batallón completo, lo repartían, tenía una zona delimitada. La línea era, como decir, una línea de fortificaciones y zanjas de arrastre que iba de una costa a la otra. Eso es una península, entonces atravesaba la península de un mar al otro, del mar de la China al mar amarillo, ¿no? El mar del Japón, bueno, tiene dos mares, ¿no? Entonces atravesaba la línea de punta a punta, ¿no? En la línea había unas zanjas de arrastre de 1,90 para que pudiera uno circular, ¿no? Y al lado y lado habían búnker, unas casamatas hechas con sacos de tierra, por encima madera, troncos, rieles, lo que se le pudiera poner y más sacos de tierra, ¿no? Y si era la contraladera, digamos el cerro está aquí, la contraladera es esta y la ladera es esta. Si era la contraladera, estaban los búnkers donde uno vivía, ¿no? Entonces las zanjas derivaban hacia el búnker. El búnker era una pieza, como decir, de allá a acá, y, sí, digamos, un cuadrado de, digamos, 350 por 350 o algo así, ¿no? Y ahí vivíamos normalmente 4 hombres, 4 personas vivían en ese. Y en la ladera estaba otra zanja. Esta es la zanja que nosotros llamábamos de arrastre, ¿no? Que era la de caminar. Y aquí había otra zanja donde estaban los puestos de las ametralladoras, de los fusiles sin retroceso, de las armas de acompañamiento, y también tenía uno su puesto para salir y ocupar la posición para defenderla en caso de un ataque. Esa era pero uno salía de la línea hacia adelante y volteaba uno a mirar y uno veía perfectamente la línea, ¿no? ¿Sabes? En cambio uno miraba para el lado chino y no veía nada, absolutamente nada, ¿no? No, ahí no había, porque ellos se metían era por debajo, a veces les llegaban a uno por debajo, ¿no? Hacían túneles y casi todas las fortificaciones de ellas eran subterráneas y no tenían, todos los movimientos los se hacían de noche y inclusive en movimientos grandes, digamos, de logísticos. Y entonces, para evitar ser detectados, ¿no? Y que la artillería los cascara o la aviación o alguna cosa, ¿no? Pero la línea nuestra sí era visible, sabía que allá estábamos nosotros, ¿no? ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles que tuvo que enfrentar en esa situación? Bueno, yo tuve una experiencia que yo la divido en 3 etapas. Yo no sé si a la demás gente les sucedió lo mismo, pero me imagino que sí, pero no son conscientes. Ellos no fueron, yo sí fui perfectamente consciente que la primera etapa es la etapa del recluta. Uno es lleno de temores y de esto que no conoce, ¿no? Todo lo asusta y le da terror a uno. Queda uno así como que no puede ni hablar, ¿no? Del terror.
Pero después de que me pasaban esos episodios, decía yo, ¿pero a qué es que le tengo yo tanto miedo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar aquí? Lo peor que me puede pasar es que me maten. Bueno, ¿y eso no lo tenía usted en el presupuesto cuando se vino para acá? Claro que lo tenía en el presupuesto. Entonces, no es a eso lo que yo le tengo miedo. Entonces, ¿a qué será? Y yo dele y dele con mi cosa, hasta que llegué a descubrir qué era. Yo le tenía miedo, era lo desconocido, yo no conocía absolutamente nada. Todos los ruidos me ponían nervioso, todo que es los tiros de artillería que iban y venían, yo no sabía si era que iban o era que venían hasta que... Eso le pasa a uno en la primera línea, especialmente. Por ahí a los 2 meses ya está uno curado de eso, ya conoce exactamente lo que, ¿no? Uno sabe si es que va o es que viene, ¿no? Los tiros de artillería y mortero que pasan por encima de uno, que pasan silbando, ¿no? Y se aprende también que la bala que mata no silba y la que silba no mata. Entonces, se va uno tranquilizando, ¿no? Los ruidos que siente la alambrada, ¿no? Es que le están mamando a gallo a uno, le enganchan la alambrada con un gancho y una cuerda y se van y le empiezan a jalar a uno. Y como uno llena eso de tarros y de vainas para que suene precisamente, y a veces de trampas cazadores para que estallen, entonces empiezan a estallar las trampas y toda esa vaina y uno se asusta, ¿no? Entonces empieza uno a dar plomo pues ahí, pero a la loca, porque uno no ve nada, ¿no? Y entonces allá del frente sí lo están chequeando a uno, ¿no? Cuando de pronto le empieza a dar unos tiros, pero es casi a la cabeza, ¿no? Porque ya lo detectaron a uno. Entonces ya uno después, ¿no? Aprende que no debe desesperarse. Si suena esa vaina, pues coge una granada, le quita el pin, la tiene un ratico en la mano y la lanza para que estalle en el aire. Y entonces eso tiene dos efectos, ¿no? Primero ilumina el sector y entonces uno puede mirar a ver qué es lo que hay, ¿no? Y la otra es que si hay alguna persona ahí, ¿no? Pues la granada estallando arriba es mucho más efectiva, ¿no? Porque tiene esquilas para todos lados, hasta para abajo. Cuando estalla en tierra, ¿no? La granada estalla en tierra, el remedio para eso es tirarse uno al tendido, porque la granada, las que esquilan de abajo se entierran en la tierra y las otras pasan así. Entonces, si uno está acostado aquí, pues le pasa por encima. Eso es todo. Y todo eso lo va uno aprendiendo es con la experiencia y con la, ¿no? Entonces, después ya se le quita a uno el miedo y hay otra etapa, ¿no? Que llega a los 8 o 9 meses. Desde los 2 hasta está el soldado, lo que yo llamaba en punta de caramelo. Es el tipo que se las sabe todas, ¿no? Que es echado para adelante, ¿no? Que no se le arruga a nada, ¿no? Y al contrario, le gusta la cosa y empuja más allá de donde le manda, ¿no? Esos soldados son lo mejor que hay en el batallón. Un soldado que tiene 2, 3 meses hasta los 8, 9. Esa es la segunda etapa. Y ahora viene la tercera, es que por cualquier razón uno no piensa, cuando está en la segunda etapa no piensa, no, que va a regresar a la casa, ni que uno eche pelante y eche pelante, ¿no? De pronto, por cualquier razón, por ahí un pájaro, una flor, cualquier vaina que ve uno le hace pensar en la casa. Entonces se pone uno así como pensativo,
le da por pensar mucho en la familia, hace la cuenta de cuánto tiempo lleva y dice, mierda, ya llevo 9 meses aquí. Entonces es cuando le entra a uno la veteranía. ¿Cuál fue esa batalla más peligrosa o emblemática en la que usted participó? Fue en la de Old Baldy. Old Baldy era un puesto adelantado que estaba metido dentro de la línea china. Era como una espina en el costado de los chinos ahí. Nosotros estábamos metidos y eso a tiro de pistolas nos mantenían movilizándolos, ¿no? Ese puesto no podía ser abastecido de día, tenía que ser abastecido de noche. Había que atravesar un valle de la línea nuestra hasta el puesto adelantado. Entonces, de día uno mantenía metido dentro del búnker porque de arriba le daban plomo seguidito, ¿no? Le daban mucha artillería y había muchas bajas en, por causa de la artillería, del mortero y de tiros de fusil de francotiradores. Esas bajas las evacuábamos de noche. De noche entraban camilleros, nosotros bajábamos los heridos y los muertos, ¿no? Hasta donde podían entrar, inclusive una ambulancia o algo así, y los cargábamos y los sacábamos, nosotros regresábamos. Eso fue, nosotros entramos el 12 de marzo de 1953. Esa era la última línea en que yo iba a participar. Ya los reclutas que nos iban a relevar a nosotros, el 10º relevo, el 3er batallón, ya estaba ahí y nosotros lo habíamos visto. Dijimos, ahí están nuestros reclutas, salimos de esta línea y nos vamos para la casa. Eso era en marzo del año 53. ¿Cómo transcurrió esa noche del Old Baldy? Fue muy terrible porque yo no estaba en el puesto. Yo entré con la... Es que ahí jugaron varias cosas. Primero, una malquerencia que había de parte del comandante del regimiento hacia el comandante del batallón. Entonces, a raíz de esa malquerencia, cuanto chicharrón malo había para el regimiento, se lo endosaban al Batallón Colombia. El 10 de marzo, nosotros hicimos una tarea que se llamó la Operación Bárbara. Esa tarea fue que la compañía C atacó un puesto chino con el ánimo de capturar prisioneros y llevarlos a la línea nuestra para asuntos de inteligencia, para hacerles algunos interrogatorios, porque se temía que venía una ofensiva en gran escala de parte de los chinos para nosotros. Esa operación, que oficialmente se llamó la Operación Bárbara, vulgarmente nosotros la llamamos el Cerro 180, porque el Cerro 180 era el cerro que nosotros íbamos a tomar, ¿no? Yo no estaba destinado para las tropas de asalto, digamos, ¿no?
era todo con la compañía C, pero yo tenía que permanecer en un puesto adelantado de sanidad. Ahí llegaban las ambulancias blindadas, las M39, las ambulancias blindadas, ¿no? Venían tanques trayendo heridos, ¿no? Y ahí había que bajarlos, ¿no? Bajaban del cerro, ¿no? Y había que bajarlos y tirarlos a hombro hasta el puesto de sanidad. Ahí estaban los médicos y había unos apoyos gringos también de la compañía de sanidad del regimiento. Pues le cuento que en esa operación hubo un 85% de bajas. Fue terrible, ¿no? Hubo mucho herido y mucho muerto. Y fuera de eso se desaparecieron 10 hombres que después los pusieron allá para que nosotros fuéramos por ellos, estaban minados. ¿Ve? Eso fue el 10 de marzo, la operación Bárbara. Lógicamente la compañía se quedó muy débil, ¿no? Porque prácticamente le quitaron 2 pelotones y la compañía tiene 4 pelotones, o sea, la mitad de la compañía se quedó allá, ¿no? Entre muertos, desaparecidos y heridos que hubo que evacuar. El 12, sin dejarnos reponer, el 12 nos metieron a All Boulder. Yo no entré en la primera, sino que el comandante del regimiento, allá metieron a la compañía B y estuvo desde el 12 hasta el 23. Yo entré el 23 en la tarde con la compañía C, que iba a relevar a la compañía B. La compañía C estaba muy maltrecha, pero entonces le agregaron, y a mí me engancharon y tenga, va para adentro. Y bueno, diremos, ¿qué más se puede hacer? Cuando estábamos entrando nosotros, fue que se produjo el ataque. Estaban dando una mano de artillería, ¿no? Y a nosotros nos mantuvieron totalmente descontrolados toda la mañana, porque era invierno todavía, en marzo todavía es invierno, amanece tarde y anochece temprano. Entonces, se conformó los restos de la C, de la compañía C, y un poco de gente agregada para que relevaran a la compañía C, que había estado sufriendo todo el acoso y todo, ¿no? Desde el día 12. Entonces, al principio nos dijeron a nosotros que los relevos iban a ser por escuadras, más o menos 12 hombres, ¿no? Con armamento liviano, ¿no? Que las piezas no se iban a desmontar en la línea y que nosotros entrábamos con armamento liviano, ¿no? Y las piezas estaban ahí para un caso de necesidad.
lo que son ametralladoras, lo que son fusiles sin retroceso, lo que son todas las armas de apoyo. Resulta que pasó la mañana y no pasó nada. Y en la tarde, entonces, que teníamos que pasar en un solo grupo, el relevo completo. Ya, pero ¿cómo van a hacer esa vaina si desde allá arriba nos están viendo y la mano de artillería que nos van a dar pasando el valle es impresionante? ¿No? Que era orden del comandante del regimiento y el coronel, el comandante de batallón, se opuso a eso y dijo que él no era partidario de un relevo a esta hora porque, en primer lugar, no corríamos peligro los que estábamos atravesando el valle. Nos dieron una mano de artillería y nos acabaron ahí, pasando el valle. Y la otra es que no le parecía conveniente el relevo de habiendo anunciado una ofensiva que venía encima. Inteligencia había detectado que venía una ofensiva china, ¿no? Y entonces que era una pendejada ir a cambiar personas que ya conocían el terreno ahí y que se habían aguantado 12 días, ¿no? Irlas a cambiar por unas personas que no tenían ni idea de qué era lo que había allá arriba en esa vaina. Sin embargo, el comandante del regimiento insistió que era orden y ya. Y donde manda capitán no manda marinero. Entonces nos mandaron la mano de artillería que nos dieron atravesando el valle y subiendo. Y cuando estábamos subiendo y estaba saliendo la compañía B, ¿no? Fue que vino el ataque. Y nos cogieron entre las zanjas, esa zanja que le digo yo que unos 90 ahí por encimita nos daba plomo, que era un gusto, ¿no? Cada cual piérdase para donde pueda y busque abrigo porque la vaina estaba grave. Y nos dieron una mano, la berraca. Nosotros duramos como... Y yo, la verdad es que yo tengo muy confuso, pero nosotros estuvimos casi 2 días allá, ¿no? Y no daban el repliegue, no ordenaban el repliegue. Y la gente, la mayoría de gente, estaba muerta, estaba heridos y tal, y no había forma de evacuarlos, ni había forma de encarar, ¿no? Yo le doy gracias a mi Dios que en ese tiempo era yo veterano, ¿no? Sí, y supe cómo protegerme, ¿no? No siendo alaraquiento ni nada de esa cosa, ni salir. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo por eso, cuando oigo hablar de los héroes de Corea, yo me quedo así, me queda un poco grande verdaderamente esos héroes. Digo que prefiero más que me recuerde como un buen soldado que cumplió su deber, no tanto como héroe ni esa cosa, porque le cuento también que en ese mes de marzo el batallón tuvo muchísimas más bajas que en todo el resto de su estadía en Corea, en esas dos operaciones y en el tiempo en que estaba entre las dos operaciones. 69 desaparecidos nada más, que no aparecieron ni muertos ni vivos, nada. A los pocos días entramos otra vez, hubo un cese de fuego, entramos a Olboldi,
a buscar los restos de los desaparecidos. No encontramos ni las placas de latón que tiene uno aquí, donde está el nombre, el grado, el número de serie y toda esa. Los desaparecidos quedaron desaparecidos, 69, y no hubo tu tía de encontrar absolutamente nada. 28, 30 prisioneros, devolvieron 28, 2 no se sabe qué pasó con ellos. Muertos hubo como 70 y pico, 60 y pico, y heridos, mejor dicho, ahí sí que se subió el porcentaje de bajas como a 90. Muy duro nos dieron esa vez. Y fuera de eso, la aviación, cuando nos dieron el repliegue, la aviación americana nos acabó de machacar ahí. Yo creo que por eso a eso se deben los 69 desaparecidos. Quedaron ahí. Eso quedó pelado esa vaina. A pesar de esos difíciles momentos que usted me cuenta, ¿recuerda usted algún momento de paz o de tranquilidad estando en Corea? Sí, sí, había algunos momentos hasta buenos, ¿no? Porque en reserva, sobre todo, ¿no? En reserva lo sacaban a uno de la línea, después de permanecer en la línea, digamos, mes y medio, lo sacaban afuera, atrás, a un área, por decir, un área desocupada, de uno tenía que empezar a armar cartas y a decidir dónde va la compañía, dónde la ve, tal, eso lo hacían los oficiales, ¿no? Y a uno le daban un área para tirar machete y para rozar las matas y lo que haya por ahí, ¿no? Y montar la carpa de sanidad, ¿no? Y el alojamiento del pelotón de sanidad y todas esas cosas, y montaba uno el puesto de sanidad y montaba esto, y entonces ese tiempo lo utilizaban los médicos para darle a una instrucción, ponerlo más barbero, pues, en el oficio, ¿no? Y también había entrenamientos de tomas de posiciones, entonces uno tenía que entrar como enfermero, porque es que esa es la cosa, por eso te decía yo que nosotros no teníamos ni compañía ni pelotón fijo. Cuando entraba el batallón, cuando estábamos reserva, estábamos unidos los enfermeros, ¿no? Cuando decían a hacer un simulacro de toma en tal parte, entonces mandaban los enfermeros que iban a esa toma, ¿no? Para que se entrenaran allá en un cerro parecido o algo así, ¿no? Con las tropas que iban a hacer la operación. Eh, de resto, cuando entraba el batallón a la línea, ¿no? Uno tenía que tenía que alistar su equipo de guerra, como cualquier otro, la carabina automática, las granadas colgadas y toda la munición, toda la vaina porque es que uno era un fusilero más. A eso me refería yo, que era un chicharrón malísimo. Que uno es un combatiente más, ¿no? Que tiene además la misión de servir de enfermero. Y cuando se retira el pelotón, por alguna razón, eso es la orden no es con uno. La orden se la dan a uno en los heridos. Si hay heridos, tienen uno que quedarse y si no, volver por ellos, ¿no? Si hay muertos, lo mismo. Entonces, ¿para qué se va uno? Se queda ahí, ¿no? Algunos compañeros se quedan prestándole apoyo a uno, pero uno tiene que salvaguardarle la vida al herido, salvarse uno el cuero también y tratar de estabilizarlo y sacarlo lo más rápido posible para que reciba atención médica de un médico, porque el peligro de ellos está en manos de uno. Uno mayormente no les puede hacer casi nada, ¿no? Entonces, estabilizarlos y pues, si es de entablillar, si es poner un torniquete, ponerlo y sacarlo, pero lo más rápido posible. Por el coronel Polanía Puyo no hacía sino maldecir contra los enfermeros. Decía que estos malparidos
me tiraron por una loma abajo. A él vinieron allá, entonces le cayó encima un enfermero y lo tiró por una loma abajo, ¿no? Dijo, casi me mata ese desgraciado, ¿no? Sí, mi coronel, pero si no hago esa vaina, usted no está contando el cuento. Y la verdad es esa, ¿no? Entonces, a uno le reclamaban después que ¿no? Lo importante era sacarlos de ahí. Entonces, ¿Tuvo usted posibilidad de compartir y escribirle cartas a sus familiares en Colombia y de recibir? sí. ¿Qué le contaban? ¿Qué escribía usted? Bueno, yo no escribía mayormente de asuntos de combate ni nada de esa cosa, ¿no? Yo les endulzaba el oído, pues, en las cosas más, como más suaves, digamos, de la vida uno de allá, que llevaron a Marilyn Monroe, que tal, y que hubo un show muy bonito y que tal y cual, ¿no? Eso era cierto, pero eso no era todas las veces. Entonces sí, a veces cuando estaba uno en reserva, pues le llevaban artistas y un artista que se llamaba Bojo, tal vez no, era un cómico americano que ya lo llevaban y hacía shows y vainas de esas, ¿no? Entonces uno trataba más bien de no tocar el tema espinoso, ¿no? Y de allá para acá sí eran muy cumplidos, ¿no? Eso lo mandaban a una dirección de correo en Los Ángeles, ¿no? Y de ahí ocho, los familiares de míos se escribían ir a Los Ángeles, ¿no? Y de Los Ángeles los llevaban allá y allá sabía dónde estaba el batallón colombiano. Allá le llevaban a uno la carta, allá fuera el último hueco, allá llegaban la carta y si le mandaban, a mí me mandaban encomiendas, ¿no? Me mandaban arequipe, unas latas, ¿no? Me mandaban cigarrillos piel roja, me sabía la mierda, porque no estaba acostumbrado ya a los cigarrillos americanos frescos, entonces eso sabía la paja, porque imagínate 15 días viajando, ¿no? En un barco, pues siempre, pero sin embargo a uno le sabía la gloria, porque eran los piel roja de aquí. ¿Recibió usted alguna un reconocimiento, una condecoración, una medalla por su servicio en Corea? Sí, yo recibí la estrella de bronce, el distintivo de combate del batallón, una estrella que dieron las Naciones Unidas y algunas otras estrellas más que me han dado y medallas, ¿no? Pero ya después de que he estado aquí en Colombia como veterano, ¿Fue usted herido en combate? no, afortunadamente no fui herido, ¿no? El pelotón de sanidad tenía ese prurito que tenía muchas bajas y había muchos recambios de personal permanente, porque uno lo veía en las, eh, en las actas que salían en la orden del día, ¿no? El enfermero tal fue dado de baja atendiendo a un herido, porque es que esa era la otra, que uno tenía que atender al herido en medio del fuego, ¿no? Y entonces tenía uno que parar un momentico para tratar de defenderse un poco, cuadrarse para otro lado donde fuera menos riesgoso y así. Pero en fin de cuentas, uno es un combatiente más. La firma del armisticio se realizó mientras usted estaba en Corea. Mientras yo estaba en Corea. ¿Cómo fue su experiencia posterior a la firma del armisticio? Yo realmente no. La experiencia de la firma del armisticio para mí fue diferente, porque ya firma el armisticio, inmediatamente tenemos que alistarnos para viajar para Colombia. ¿Eh? Es que
nosotros deberíamos viajar en marzo, a finales de marzo o a principios de abril deberíamos estar viajando. Pero desgraciadamente, después de Alboldi, se dieron cuenta que le faltaba casi, metieron los reclutas que habían llegado para relevarnos a nosotros y se dieron cuenta que faltaba una compañía. Entonces no nos pudieron mandar a nosotros. A mí me tocó aguantarme 2 líneas más. Las 2 últimas que hubo allá, que fue el Snook y el Sniper, allá me tocó. Cuando se acabó el Sniper, firmaron el armisticio el 27 de julio del 53. Y tan pronto firmaron el armisticio, lo primero que nos dijeron, ahora sí los desquitos se van, porque ya está llegando el relevo grande que prepararon el colegio. Efectivamente, nosotros lo reemplazamos ahí en Hinchón. Ellos salían y nosotros entrábamos al barco. Y nos vinimos. Cuando usted finalmente tuvo la posibilidad de regresar a Colombia, ¿qué expectativas o esperanzas tenía para Corea y para el pueblo coreano que quedaba allá? Bueno, la verdad, yo nunca pensé que Corea se recuperara de los desastres de esa guerra. Habíamos dejado cantidad de escombros, porque eso era lo que había allá, escombros. No veía a la gente, la población por ninguna parte, yo no sé dónde la tenían metida. ¿No? Infraestructura no había, puentes todos volados, rotos, ¿no? Líneas ferroviarias, lo mismo. Era muy difícil pensar que Corea se lograra recuperar. Entonces, para mí, las expectativas eran muy negras para el pueblo coreano, la verdad. A mí me sorprendió cuando empecé a saber que Corea se estaba recuperando ¿no? Y cuando estuve allá, en el 2005, fue un impacto. Yo no sabía dónde estaba parado, porque no reconocía absolutamente nada de lo que yo había trajinado. De los chamiseros esos que dejamos nosotros allá. Ya era un país muy desarrollado y culto, porque en gran parte el desarrollo de Corea se debe es al intelecto. Estudian como son, se preocupan por eso. Cuénteme cuál cree usted que es entonces el legado de los veteranos de la guerra de Corea. El legado, Sí, señor. bueno, afortunadamente, el Batallón Colombia, entiendo que la Armada también, nos portamos a la altura. Estábamos compitiendo con los mejores soldados del mundo. Sin embargo, a nosotros nos distinguían. Por ahí hay algunas anécdotas de oficiales americanos y de otros países que no nos conocían a nosotros y dieron muy buenas impresiones. Inclusive el mismo presidente de los Estados Unidos, Truman. Eso lo llena a uno de orgullo. Y el legado que nosotros dejamos, la unidad como tal, fue la modernización de nuestro ejército. Hoy en día nuestro ejército es respetado.
en, digo yo que en América y me atrevería a decir que en el mundo también, nosotros tenemos un ejército muy bueno que nació después de Corea. Cuando nosotros fuimos, el ejército nuestro era supremamente atrasado. Estamos apegados a las tácticas que fracasaron en la Primera Guerra Mundial, imagínense. Entonces, ese por un lado. Y por otro lado, que afortunadamente el pueblo coreano es un pueblo muy agradecido. Y yo siempre he dicho que, inclusive cuando fui presidente de ASCOE, lo decía delante de funcionarios oficiales y de tipos de alta posición en el gobierno, que los miembros del batallón colombiano habíamos ganado personalmente nada, prácticamente, ¿no? Además de las experiencias que haya uno podido sacar de esa guerra, pero que el Estado colombiano sí se benefició y para nosotros es más que suficiente, para mí por lo menos. Tener el orgullo de tener el ejército que tenemos hoy en día debido a nuestra intervención en Corea, eso es un orgullo. Por otro lado, pienso, ¿no?, que el desarrollo de Corea, que esa potencia económica que es hoy en día, se debe a que nosotros fuimos a ayudarlos a ellos. Si no hubiéramos sacado adelante ese problema en que estaban ellos metidos, estarían iguales que los del norte, ¿no?, muriéndose de hambre. Entonces, todo eso es más que suficiente para uno como hombre. ¿Tiene usted algún mensaje para las generaciones futuras? Sí, yo les diría a las generaciones futuras que estudien este hecho histórico, que es muy importante para Colombia y para muchos países. Fuimos el único país latinoamericano que respondió al llamado. Los otros sacaron la maleta y qué tal, qué cual, mucho bla, 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 y nada de efectivo. Nosotros fuimos los únicos latinoamericanos que estuvimos allá y que metimos bien metido, porque nosotros nos portamos muy bien. Me da ese orgullo. Entonces, pienso yo que los muchachos que se están levantando ahora deberían tomar como ejemplo ese desprendimiento y esa voluntad que tuvimos los veteranos de Corea. ¿Tiene algún comentario adicional que quiera agregar a esta entrevista? Bueno, yo pienso que nosotros no fuimos bien tratados aquí en el país. No estamos reclamando grandes cosas, no. Pero a nosotros nos calumniaron, nuestra intervención en Corea fue politizada, mal interpretada. Todo eso como una especie, creo yo, una especie de complot de orden político para quitarle grandeza a un acto generoso de Colombia.